Hola. Hola, hola. Qué vértigo da. A ver, voy a esperar un poquito que os vayáis conectando. Qué vértigo da apretar el botón de grabar. A ver. Ya estáis llegando. ¿Me oís bien? Que alguien me diga si se oye bien. Alguien que me dé el ok que se oye bien todo. Bien, gracias. Se escucha perfecto. Bueno, a ver, vamos a ir empezando. Que hoy vengo calentito. Os advierto que hoy vengo calentito. A ver, como ya he puesto en alguna publicación, voy a intentar responder al máximo número de dudas que me habéis planteado en cuanto al directo de la otra vez, para que esto sea una conversación. ¿Vale? Me ha parecido mucho más bonito, no sé si qué pensáis vosotros, que tomarlo como una conversación. Es decir, me habéis dicho cosas a raíz de lo que dije y ahora os voy a decir cosas yo a raíz de las cosas que me habéis dicho. ¿Vale? Y entonces así podemos emprender una comunicación en vez de yo sentarme aquí y soltar un monólogo de otra cosa que yo considerara importante. ¿Vale? Porque de lo que se trata es de ir detectando cuáles son las cosas que más os inquietan o que más os interesan a vosotros. Entonces, bueno, he ido tomando apuntes y he recopilado algunas respuestas que van a contestar a muchas preguntas que me habéis hecho. ¿Vale? Lógicamente no a todas, porque ha sido un poco abrumador, me habéis inundado a preguntas. Y entonces he querido sintetizar en unas cuantas respuestas todas las dudas que teníais. ¿Vale? Salvo las que son muy concretas, de casos muy concretos, cosas muy específicas de vuestro caso particular, que esas si queréis lo hablamos en privado, ¿vale? Pero yo creo que las que más he visto que les está pasando a más personas a la vez. Entonces, para que os pueda ayudar al máximo número de personas que estéis ahí. ¿Vale? Que ya es como esto es como de la familia. Qué ilusión. Da vértigo a la vez, da vértigo apretar el botón y a la vez da como ilusión. Bueno, a ver, primero vengo calentito porque ayer hablé con una amiga enfermera que está en primera línea, que lleva todo este tiempo en primera línea y que ahora está en un equipo de investigación para ver cómo se puede prevenir para que no pase esto otra vez, ¿no? Y bueno, me he enterado de una serie de cosas, no voy a entrar en detalles, pero por eso vengo calentito y también las respuestas están pensadas en esa dirección. Me habéis pedido muchos que hablara de política. Sois unos pervertidos. No voy a hablar de política directamente, pero en realidad de todo lo que voy a hablar, que es magia, esto se utiliza a nivel político y yo creo que vais a reconocer muchas cosas. Pero lo importante es que lo utilizamos nosotros a nivel interpersonal. Es decir, entre las personas estamos haciendo política todo el rato, ¿vale? En realidad lo que llamamos política es simplemente una consecuencia de cómo interactuamos todos con todos. Entonces lo importante es que las reglas mágicas de las que vamos a hablar, o las fórmulas, o las claves mágicas que os voy a dar, tienen que ver con cómo nos relacionamos. Y eso, por supuesto, llevado a lo macro, se ve luego en lo que llamamos política, en la política profesional. Entonces yo creo que muchas cosas las vais a reconocer. Primero hay una cosa por la que vengo más caliente, ¿vale? Que es esto de ocultarnos la muerte, ¿vale? Mi amiga me decía, yo siento ser un poco desagradable, ¿vale? Pero mi amiga me contaba cómo se le morían personas todo el rato en sus brazos. Y esto se nos ha estado ocultando, ¿vale? Y el ocultar la muerte es tratarnos como niños, ¿vale? A los niños se les oculta la muerte, no se les lleva a los tanatorios, no se les deja ver a los muertos, ¿vale? Se les tiene distraído con otra cosa. Entonces, acordaos, esto es para hacer desaparecer una realidad determinada de la cual no nos podemos ocupar si no somos conscientes de ella, ¿vale? No podemos confrontar,
¿vale? Lo que se nos está ocultando. Entonces, esto de la muerte simbólicamente es muy importante, ¿vale? Hay un sufrimiento, hay un dolor, está pasando, y esto es importante confrontarlo. Ahora está muriendo mucha gente, pero están muriendo poquitos proporcionalmente a los que somos. Lo que pasa es que somos muchísimos y son muchas muertes a la vez, ¿vale? Es una tragedia lo que estamos pasando. Entonces, estamos de duelo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Y vamos con el duelo, ¿vale? Y esto os va a servir para todo en la vida. Hay que tener claro que los que no estamos pasando ahora mismo, o no tenemos a ningún ser querido que esté pasando por ese trance, no es nuestro turno de sufrir, ¿vale? Y esto es muy importante, no es nuestro turno. De hecho, respetar a quien sufre es no añadir sufrimiento a ese sufrimiento, ¿vale? Esto se ve muchas veces en las dinámicas cuando tú quieres cuidar de alguien, por ejemplo, ¿vale? Cuando quieres cuidar de alguien y tú vas a cuidar de esa persona que está sufriendo y estás allí mostrando tu sufrimiento, estás sufriendo con esa persona, no ayudas, ¿vale? Si yo soy el que sufre, te mandaría a tu puta casa que me dejaras en paz, ¿vale? Yo cuando estoy sufriendo quiero a alguien entero, ¿vale? Entonces no es nuestro turno de sufrir cuando otros sufren, ¿vale? Ya nos llegará el turno, que a todos nos va a llegar el turno de pasar por el dolor o pasar por el sufrimiento, ¿vale? Entonces esto es importante a la hora de afrontar, para no estarnos lamentando de lo que les está pasando a otros y ocuparnos de honrar el sufrimiento de otros. ¿Cómo se honra el sufrimiento de otros? ¿Y cómo se honra incluso a los muertos? Se les honra haciendo algo significativo con nuestras vidas, ¿vale? Así es como se honra el sufrimiento, no lloriqueando por los demás, sino ocupándonos de nuestras vidas y ocupándonos de estar bien nosotros, ¿vale? Y cuando cuidamos a alguien, ocupándonos de estar bien para ese alguien. Bien. Otra cosa importante que está en muchos mensajes que me habéis mandado: no soy un puto gurú, ¿vale? Que esto que quede claro, no soy un puto gurú y de esto voy a hablar mucho. A ver, la magia tal como yo la entiendo, además, la magia es un contrapoder, ¿vale? La magia por definición está en contra del poder, en contra de todo poder, salvo del poder propio, ¿vale? Esto es la magia. La magia es la que te remite a tu propio poder, la que te manda de vuelta a tu propio poder. Entonces es contra todo poder que se pretenda por encima del poder individual, ¿vale? Entonces, no soy un puto gurú por un montón, y ahora os voy a decir por un montón de preguntas que me hacéis. Y que está bien, ¿eh? O sea, me ha gustado que las hagáis porque así me dais la oportunidad de decir lo que estoy diciendo ahora, ¿vale? A ver. Me preguntáis mucho, ¿qué mundo resultará de esto? ¿Qué debe aprender el ser humano de todo esto? ¿Vale? Bien, esto ya dije un poco en la charla, en la primera, ¿vale? Es decir, no hay nada que aprender de esto. Cada cual debe decidir qué aprender de esto y si quiere aprender algo o no, ¿vale? O si quiere seguir siendo igual de imbécil, ¿vale? Todos somos imbéciles en uno u otro nivel, ¿vale? Lo que se trata es de ir siendo cada vez menos imbécil, ¿vale? Entonces, este tipo de preguntas denotan esclavitud, ¿vale? Esclavitud a un poder, porque en este caso el poder me lo estáis dando a mí, de que yo os diga que tenéis que aprender de todo esto y hacia dónde yo creo que debe ir el mundo, ¿no? Me han preguntado también, ¿hacia dónde tú crees qué deberíamos hacer con esto que está pasando para que vayamos a una humanidad mejor? A saber qué coño quiere decir una humanidad mejor para cada cual, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con el poder. Si aparece un gurú, ¿vale? O aparece un político, todos son figuras de poder, o aparece un sacerdote, ¿vale?
Es decir, todos son figuras de poder, son figuras antimágicas. Todo lo que tenga el poder sobre nosotros, todo lo que nos diga lo que nosotros tenemos que aprender, ¿vale? Entonces hay mucho iluminado que te dice lo que hay que aprender de esto, ¿no? Hay unas formulaciones, además, que esto lo habréis visto mucho en redes, los que estéis leyendo cosas en redes sociales, que es cuando alguien dice, por ejemplo, si hay algo que nos enseña esto, es... ¿Vale? Esto es muy gracioso, es decir, si hay algo que nos enseña esto, ¿qué te va a decir a continuación cuando alguien dice, si hay algo que nos enseña esto, es? ¿Vale? Te va a imponer un aprendizaje, te va a decir qué es lo que tú tienes que aprender de esto, ¿vale? Tú no tienes que aprender nada de esto, tú decidirás qué aprender de esto, decidirás para qué utilizas esto, ¿vale? Que quede claro. Entonces, cada vez que hacéis la pregunta de qué hay que hacer con todo esto, qué tenemos que hacer para que la humanidad sea mejor, ocuparos de vuestros putos problemas. Esto es lo que hay que hacer para que la humanidad sea mejor. Ocuparos de vuestras vidas, ocuparos de hacer de vuestras vidas algo extraordinario o algo significativo, por lo menos. Ocuparos de eso, porque cuantas más significativas sean vuestras vidas, más estaréis aportando, ¿vale? Esa es la máxima ayuda que podéis hacer al mundo, ayudaros a vosotros y ocuparos de vuestras vidas, ¿vale? Bien. Yo toda la investigación psicológica que he llevado a cabo durante muchos años va principalmente a esto, ¿vale? Por eso cuando recibo ciertas preguntas como si yo fuera una especie de oráculo, pues me da la oportunidad para decir esto, ¿vale? Tampoco os voy a engañar y me voy a hacer aquí el que estoy súper enfadado. Pero me gusta mucho repetir esto porque es inevitable, ¿vale? Es inevitable que las personas quieran ponerte en una posición de poder, ¿vale? Y que te hagan preguntas de cómo guiar. Pero es importante entender esto, ¿vale? Las personas honestas que se dediquen a ayudar, ¿vale?, no son gurús, es decir, rechazan la posición de gurú. ¿Por qué? Porque lo que hacen es devolverte el poder. La dinámica es esta: alguien cuando necesita ayuda, alguien cuando se siente perdido, va a ti, te dice ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, los hijos de puta te dicen qué tienes que hacer, ¿vale? Es decir, un hijo de puta es aquel que te pregunta a ti qué hacer. Alguien te pregunta a ti ¿qué hago con mi vida? El hijo de puta es el que te dice qué haces con tu vida, ¿vale? Bien. Entonces, esto es una toma de poder. Es decir, es normal que la persona que se siente perdida venga a ti y intente darte ese poder, que en realidad es una posición infantil, ¿vale? Te cede a ti la responsabilidad sobre su vida. Dime qué tengo que hacer, ¿vale? Esto os parecerá obvio que estoy diciendo, pero está implícito en muchas preguntas, también cuando se pregunta en general. Es decir, ¿hacia dónde? ¿Qué crees que debemos de hacer para que la humanidad sea algo mejor? ¿Vale? Entonces, de lo que se trata es de devolver el poder a la persona. Y esto os puede servir incluso en relaciones de amistad, ¿vale? Cuando os vienen a pedir consejo de qué hacer. Lo importante es que cuando alguien viene y te da el poder, tú se lo devuelvas porque es suyo. Y justo cuando se lo devuelves, la persona lo descubre. ¿Vale? Lo contrario es aprovecharse del poder que te están dando y responsabilizarte de la vida de los demás, ¿vale? Yo no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer para ir a un mundo mejor, porque yo no soy quien para guiaros, ni para guiar a nadie hacia el mundo que yo creo mejor. Esa es mi idea del mundo. Yo puedo tener una idea de qué sería un mundo mejor, pero a lo mejor vosotros tenéis una idea totalmente distinta de lo que es un mundo mejor. Y lo importante es que no vamos a llegar ni al mundo que yo tengo como el mejor, ni al mundo que cada cual tiene como el mejor.
sino que el resultado va a ser un resultado evolutivo de cómo van a danzar y cómo se van a mezclar formas de ver un mundo mejor totalmente distintas. Esto es lo que hace la evolución. Cosas que son aparentemente opuestas incluso y que están danzando todo el rato y están negociando entre sí todo el rato y se va evolucionando y a saber a qué llegamos ahora, cómo contribuye cada individuo a que esa evolución sea lo más rápida posible, no en una dirección o en otra, sino que la evolución sea lo más rápida posible y lo más benéfica para la mayoría, para el mayor número de personas posible. Ocupándote de tu vida, ¿vale? Ocupándote de tu propia evolución, no pretendiendo que los demás vayan hacia tu idea de lo que es un mundo mejor, sino ocupándote tú de vivir en congruencia con ese mundo mejor para ti. Esto es congruencia. Entonces, entre personas congruentes evolucionamos rápido, aunque aparentemente estemos en posiciones opuestas. ¿Vale? El problema es la hipocresía y el problema es la gente que no es congruente, que te está diciendo a ti cómo tienes que vivir cuando ni siquiera ellos viven de esa manera. O que están esperando que todos vivan como ellos creen que se debería de vivir para ellos empezar a vivir así. ¿Vale? Bien. Más. Entonces, espero que haya quedado claro que no soy un puto gurú, ¿vale? Ser libres, y esto es importante, ¿vale? Ser libre no es ser un buscador de sentido, como os dije la otra vez, ¿vale? Ser libre es ser un inventor de sentidos, ¿vale? Acordaos que esto lo hablamos la otra vez. El que va buscando un sentido y se tira buscándolo toda la vida porque el sentido no existe, y el que inventa un sentido, el que decide dar un sentido a su vida. Esto desde antiguo se ha entendido así. Y esto es lo que representa la autoridad. Es decir, la autoridad, el gobierno, el gurú, el maestro, el profesor, en algunas situaciones, ¿vale? Todas las figuras que representan la autoridad representan el poder, son los que se responsabilizan de nuestra vida, es decir, los que nos dan el sentido a los que estamos buscando, ¿vale? Es decir, es el amo, el que tiene poder, es el amo, que es el que inventa los sentidos. Y el esclavo es el que va buscando los sentidos. Y quien busca un sentido, ¿qué va? Va a un amo. Por favor, amo, dime, ¿cuál es la dirección? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Vale? Este es el juego de poder. Bien. Entonces, buscar sentidos es ser un esclavo. Hacer esa pregunta de hacia dónde debo ir, dónde debemos ir, ¿vale? Aunque se haga la pregunta en colectivo, esto es tener una mentalidad de esclavo, o por lo menos estás haciendo esa pregunta desde una mentalidad de esclavo, ¿vale? El amo de sí mismo, ¿vale? El que tiene el poder sobre sí mismo, decide hacia dónde ir y no se mete en la vida de los demás, no decide por los demás hacia dónde los demás deben ir, ni tiene una idea de lo que es mejor para los demás, sino que vive en congruencia con lo que cree mejor para sí mismo. Y así estás aportando lo mejor de ti mismo a los demás, incluso a esas personas que a lo mejor no están de acuerdo contigo, pero estás siendo honesto y estás aportando lo que eres, que es lo único que puedes aportar en realidad. Lo otro es vivir escondido y vivir fingiendo ser una persona que no eres. ¿Vale? Aquí me han puesto una serie de frases, ¿vale? Que me dicen, claro, entonces todo esto que dices va en contra de toda la espiritualidad. Y entonces me dicen, ¿qué piensas de esta serie de frases? Y son súper interesantes las frases que me ponen, ¿no? Esto de todo pasa por algo, ¿no?
Todo sucede por algo, o todo sucede en el momento adecuado en el que debe de suceder. Conoces a la persona justo en el momento en que tenías que conocerla, ¿vale? Todo pasa en el momento idóneo. No se ha jodido. No es que pase en el momento idóneo, es que ha pasado en ese momento, no ha pasado en otro. Entonces, si ha pasado en ese momento, ¿cómo no va a ser el momento idóneo? Si no ha pasado en otro. Es imposible que haya pasado en otro cuando ha pasado en uno, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de esto? Que quien decide que es el momento idóneo, ¿vale?, es quien decide hacer algo con ello en su beneficio. Es decir, quien decide utilizarlo a su favor. Lo que pasa, ¿cuándo es el momento idóneo? Cuando decides utilizarlo a tu favor. Si te quedas bloqueado, si te quedas dudando, si te quedas lamentándote de lo que te ha pasado, no lo vas a utilizar a tu favor. Entonces no es el momento idóneo. Es el momento de mierda. Pero es que si actúas así, si tienes esa mentalidad, sea cuando hubiera sido el momento de mierda. Si tienes una mentalidad mágica, sea cuando hubiera sido el momento, es el momento idóneo. Porque da igual cuando suceda. Tú vas a hacer que eso sea lo mejor que te hubiera podido pasar, o por lo menos vas a saber utilizarlo a tu favor, aunque sea algo doloroso. Bien. La vida nos manda mensajes, ¿vale? Otra frasecita. Los mensajes que me manda la vida. Los mensajes te los mandas tú, no los manda la vida, ¿vale? Los construyes tú. El mensaje es una construcción de aquí. Es una construcción simbólica. Es decir, nuestra percepción funciona por símbolos. Todo lo que vemos en realidad es un símbolo de otra cosa que no vemos, ¿vale? Así funciona el cerebro. El cerebro está creando la realidad aquí dentro y lo que creemos que vemos ahí fuera es una construcción que está aquí dentro. Con lo cual vivimos en un mundo simbólico. Vivimos en nuestra imaginación, ¿vale? Entonces, cuando tú crees que descifras un mensaje, lo que estás haciendo es construyendo un mensaje. En realidad es como una lectura de tarot, ¿vale? Para los que lo conocéis un poco. Es decir, estás leyendo unos símbolos, estás haciendo una narrativa interna de unos símbolos que te vas encontrando. No, la vida no manda mensajes. Somos nosotros los que creamos un mensaje con la vida, con los sucesos de la vida, si queremos, ¿vale? Para quien no quiere o para quien no sabe, la vida no manda un puñetero mensaje nunca. Son víctimas de la vida. Bien. Más frases. Si no te ha sucedido, es que no era para ti, ¿no? O queriendo decir, si no lo has logrado, es que no te preocupes. Si no lo has logrado, es que no era para ti. Vale. A ver. No es que fuera o no fuera para ti, es que no has hecho que sucediera, por las razones que sea, ¿vale? Cada caso ya ahí es un mundo y podemos ver si realmente lo querías a nivel inconsciente, si creías quererlo pero en realidad no lo querías, o si simplemente, oye, te ha salido mal y a por otra, porque siempre hay una forma de conseguir lo mismo. Hay muchas formas, infinitas formas distintas de conseguir algo y a veces nos obcecamos en conseguirlo de una sola manera. Y como no logramos conseguirlo de esa sola manera, he fracasado. No era el momento, me ha salido mal y nos rendimos, ¿vale? Bien, entonces no es que no fuera para ti, es que aún no has hecho que suceda, ¿vale? Bien, espero haberme entendido. No me da tiempo porque quería hablar de un montón de cosas y no me da tiempo casi a leer las cosas que estáis poniendo ahí. Pero bueno, intentaré coger algo al vuelo en algún momento. Más. Esta es otra cosa, otra duda de lo que dije el otro día, súper importante, que me ha alarmado por algunas respuestas. De hecho, algunas respuestas del tipo, joder, yo no estaba informado y a raíz de escuchar tu charla el otro día he empezado a ver las noticias. ¡No! ¡No! Las noticias no. A ver, vamos a
Voy a intentar explicar bien lo que quería decir con la información. Esto de las noticias no era broma, en broma y parte en serio. Mirad, no sé si conocéis a Nicolás Nassim Taleb, ¿vale? Nicolás Nassim Taleb, que es uno de los mayores expertos en cómo el cerebro toma decisiones del mundo, ¿vale? Y para mí uno de los mayores intelectuales ahora mismo vivos. A él en una entrevista le preguntaron una vez, bueno, si usted tuviera que dar un consejo práctico para la gente de a pie, ya un solo consejo, ¿vale? Para que la gente tomara mejores decisiones en su vida, ¿qué consejo les daría? Y él dijo, que no vean las noticias ni lean el periódico. ¿Vale? Y ahora vamos a explicar un poco esto, ¿vale? Yo no me refería a ver las noticias y a leer el periódico y ya está, ¿vale? Por supuesto las puedes leer y puedes ver las noticias, puedes leer el periódico, pero si solo te quedas con esto, madre de Dios. Entonces, hay una fórmula lingüística que habéis empleado muchos en el mensaje que me mandabais, que es la información que me llega, ¿vale? La información que recibo, la información que me llega. Me angustia la información que me llegaba y entonces he cortado, ¿vale? Bien, ¿por qué te angustia? Porque eras un agente pasivo. Y de esto intentaba hablar yo la otra vez. Eres un agente pasivo, es decir, la información te llega. Eres una víctima de la información que te llega, ¿vale? Y esta es la diferencia entre los que se ciñen a la información que llega y los que buscan el conocimiento, los que buscan la verdad. Buscan desde su criterio individual investigar aquello. No se ciñen a las noticias, no se ciñen a la información oficial. El dato oficial es siempre un dato interesado. Si nos van a manipular de alguna manera, lo van a hacer a través de los datos oficiales. El dato oficial muchas veces es el problema. No quiere decir que siempre sea mentira. Quiere decir que es tu responsabilidad buscar el conocimiento por tu cuenta, investigar y estudiar, sobre todo acerca de aquello que te atañe directamente. Eso es hacerse responsable de tu propia vida. Estudiar e investigar de lo que te atañe a ti como individuo. Y no dejarlo en manos de los datos que el poder, según su conveniencia, porque siempre según su conveniencia vivimos en los mundos de Yuppie creyendo que es que el gobierno está ahí para ayudarnos, ¿vale? Válgame Dios. El dato oficial es interesado. Entonces estudia, investiga por tu cuenta, que esa es tu responsabilidad. A eso me refería. Una cosa es recibir información y otra cosa es buscar conocimiento. Bien. Esto me lo decían porque una lectora de hace mucho tiempo me señalaba una supuesta contradicción con un artículo que yo había escrito hace 10 años, ¿vale? Que esto me hace gracia, dice contradicción, es que decía que le chirriaba. A mí me chirriaría no cambiar, no haber cambiado de opinión después de 10 años, ¿vale? Pero en este caso concreto no había cambiado de opinión exactamente. Me refería a esto. Era un artículo que se titulaba No estés informado, ¿vale? Y me refería a esto, ¿vale? A la información. Es decir, a ser un agente pasivo de información. La información que recibimos, no el conocimiento que buscamos. Acordaos, esta es la diferencia y esta es la postura mágica. Investigar, estudiar, ¿vale? Afrontar lo que tenemos enfrente. Afrontar el suceso y quererlo investigar porque nos atañe. Esa es la postura mágica y esa es la que hace que tú puedas hacer cosas cada vez más benéficas con lo que está sucediendo. Acordaos que esta es la voluntad mágica. Y por favor, los sesgos ideológicos. Cuando vas a investigar, sin putos sesgos ideológicos, se va a investigar la verdad, aunque la verdad vaya en contra de tu ideología o de las personas que ahora mismo representan para ti esa ideología, ¿vale? La verdad no tiene ideología.
La magia no se ocupa de la ideología, está por encima de la ideología, ¿vale? Entonces, si vais a intentar verificar, que esto es el sesgo de confirmación, ¿vale? La gente se suele creer todas las cosas que van a favor de su ideología y suele no creerse a priori las cosas que van en contra de su ideología, ¿vale? Esto es un sesgo cognitivo, que es el sesgo de confirmación, ¿vale? Entonces, y eso funciona en muchas redes sociales, lo que compartimos, lo que no compartimos. La gente no quiere saber, quiere quedarse tranquilita en sus posturas, ¿vale? Esto también es antimágico y esto también es de esclavos, porque eso lo utilizan, saben cómo utilizar eso. Entonces, por favor, intentar estar por encima de todo sesgo ideológico, ¿vale? Cuando investiguéis algo, vais a descubrir la verdad, vais a investigarla, vais a profundizar. No vais a intentar justificar vuestras ideas previas, ni vais a intentar demostrar que lo que creéis a priori es verdad. No, deberíamos incluso al revés, poner en tela de juicio todo lo que creemos a priori, ¿vale? Postura mágica. Bien. Otra postura en cuanto a la información, que no entré mucho el otro día, me parece, es la evitación, que esto también me lo he encontrado, mucha gente que me ha contado conflictos que está teniendo con gente en estos días, ¿vale? La gente que evita saber, ¿vale? En realidad es la gente más miedosa, son los que más aterrados están. Es decir, los que no quieren información, los que se molestan cuando les das información, ¿no? Esto indica un miedo de lo que se está evitando. Y es muy curioso porque se evita, ¿vale? Se evita información para no tener miedo. Y esa evitación incrementa el miedo, ¿vale? Esto es lo que no se entiende. Es un monstruo que metemos debajo de la alfombra y queremos mirar para otro lado. Pero hay algo en nosotros, a nivel inconsciente, algo biológico que se quiere proteger, que sabe que hay un monstruo debajo de la alfombra y quiere mirar para otro lado, ¿vale? Esto está muy estudiado, como cuando tú huyes del miedo. Es como cuando vas a casa y coges las llaves y que vienes de ver una película de miedo y sientes que te persiguen atrás y no encuentras las llaves. Y entonces, si no miras para atrás y te enfrentas al miedo, el miedo cada vez es más grande a tus espaldas, cada vez es más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, ¿vale? Todo lo que no confrontas se hace cada vez más grande, más grande, más grande a tus espaldas, ¿vale? Así funciona el miedo. Entonces tú crees que estás evitando saber para no tener miedo y lo que haces es estás incrementando a nivel inconsciente tu miedo. Por eso te enfadas cuando alguien te dice algo. Si no, no te enfadarías, dirías, qué interesante, pues gracias por el dato. No te enfadarías. Cuando te enfadas es porque te estás protegiendo. Estás aterrado. Y cuanto menos sabes, más aterrado estás. Bien. Más cosas. Teorías de la conspiración. Me preguntáis sobre teorías de la conspiración. ¡Ay, qué divertido esto! Este tema me encanta. Me habéis pedido todos que viera una charla de David Icke. No sé si le conocéis, David Icke, a David Icke todos, ¿vale? Una charla de David Icke que no he visto, o sea, debo de confesaros que no la he visto todavía. Me interesa mucho porque David Icke es una de las personas que investigo sobre la articulación de sus ideas. Me parece alguien que articula muy bien sus ideas, independientemente del contenido. Lo articula muy bien y le pongo mucho como ejemplo en la no escuela de magia y libertad, ¿vale? En estos retiros que llevo haciendo 4 años y que conformarán la escuela. En una de las puertas, ¿vale? Los retiros los llamo puertas, en una de las puertas que va sobre la ensoñación, sobre cómo percibimos la realidad, sobre cómo funciona el sueño de la realidad, le pongo mucho de ejemplo porque es un ejemplo de lenguaje metafórico muy potente y muy profundo. David Icke para mí utiliza el lenguaje metafórico igual que un montón de personas diagnosticadas de esquizofrenia, que utilizan el lenguaje metafórico. Están diciendo verdades literales, pero de forma metafórica, sin saberlo. Por eso tienen un problema,
porque no saben que están empleando un lenguaje determinado, que están empleando un lenguaje metafórico, pero eso no quiere decir que lo que digan sea mentira, sino que están hablando de alguna manera el lenguaje de los sueños, ¿vale? Vuelvo a repetiros que esta charla en concreto de David Icke no la he visto, pero David Icke se caracteriza porque habla en esos términos, ¿vale? Es el que habla de los reptilianos, que estamos gobernados por una raza de extraterrestres reptilianos y que toda la gente que está en el poder en realidad son reptiles como los de la serie V, ¿vale? Este es David Icke, habla en estos términos y eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que diga mentiras, ¿vale? Entonces, al parecer David Icke en la charla pues está diciendo que el virus no existe, que ayer cuando lo comentaba con mi amiga enfermera se cagaban todo, no existe, se me está muriendo la gente todos los días en mis brazos, ¿vale? No existe hasta que te toca a ti, ¿no? Bien. Insisto, no he visto la charla, si queréis la comentaré cuando la vea. Pero vamos a las teorías de la conspiración. ¿Cómo funcionan las teorías de la conspiración? Las teorías de la conspiración normalmente, que van como de antipoder, ¿vale? Van como de antisistema, van como que van a desvelar las mentiras del sistema. En realidad, por eso son tan peligrosas, porque son las que se venden como tal. Y normalmente suelen ser creadas por el mismo poder, ¿vale? ¿Cómo funciona la teoría de la conspiración? La teoría de la conspiración es una técnica mágica de desinformación, ¿vale? La teoría de la conspiración es una narrativa en la que está la verdad está ahí. Hay verdades en esa narrativa, pero mezcladas, ¿vale?, con cosas esperpénticas. Entonces haces una narrativa que se crean muy pocos. Es decir, se la creen 4 frikis, a los que se les llama frikis, ¿vale? Y la mayoría no se la creen. ¿Qué consiguen con esto? Que la verdad está ahí dentro. La verdad está dentro del relato. Ahí está la verdad, pero así se oculta la verdad. Me invento una historia, ¿vale?, estrambótica, y entonces ¿qué pasa? Que los 4 frikis que se la creen pues van a ser ridiculizados, porque se la creen. Y la inmensa mayoría que no se la cree, al no creérsela, no se cree nada, es decir, descarta todo por completo. Descartas todo, incluso la verdad que va en el paquete, ¿vale? Así funcionan las teorías de la conspiración. Entonces, para quien sea un apasionado de las teorías de la conspiración, lo ideal es investigar, es decir, ser tú un investigador activo de todos esos datos que se están dando en la teoría. Investigar de forma independiente y extraer las verdades que puede haber de ahí, ¿vale? Esto para que le interese, ¿vale? Esto es como ser un Indiana Jones de las teorías de la conspiración, ir a descubrir, ¿vale?, la perla que hay entre toda esa mierda. Bien. Más cosas. Y esto es otra cosa importantísima, ¿vale? Una de las cosas, yo creo, más importantes que me he encontrado estos días y que no hablé el otro día, que es la capacidad de soportar la frustración. Bien. He recibido un montón de mensajes de gente que está desesperada, que quiere salir ya, que echa de menos abrazar árboles, follar, bailar como una loca en el bosque desnuda, bañándose en lagos helados y cantar a la luna en medio de la estepa, ¿vale? Estas cosas... a ver, seguro que esto es algo que sueles hacer normalmente, ¿vale? Pero bueno, vamos a presuponer que sí. Es la capacidad de tolerar la frustración, os voy a hablar. A ver, os voy a contar un experimento para hablaros de ello y para que entendáis cómo funciona esto. De hecho, lo que se ha descubierto, estos han hecho muchos experimentos a lo largo de los años, ¿vale? Hubo un experimento base que fue el principal, pero luego se ha replicado varias veces. No sé si lo habéis visto, que es un experimento que hacen con niños, que les meten en habitaciones, ¿vale?, a niños solos, uno a uno, y les dejan con un dulce. Les dejan con un dulce en la habitación y entonces les dicen: mira, te vamos a dejar aquí con este dulce.
si en media hora no te lo has comido, venimos y te damos 2 dulces. ¿Vale? Entonces había diferentes modalidades. Estaban los niños, que en cuanto salía el investigador por la puerta, cogía el dulce y se lo comía. Punto, ya está. No toleraba, ¿vale?, la frustración. Tenía el dulce delante y le daba igual lo que le hubieran dicho, coge y se come el dulce. Hay otros niños que les costaba, pero se resistían, ¿vale? Miraban el dulce así. Hay algunos que hacían trampa y lo cogían así y le daban un lametón y lo dejaban, ¿vale? Y luego había otra modalidad muy interesante, que son los niños que se ponen a hacer otra cosa y se olvidan. Y dice, vale, luego me van a dar otro dulce. Pues yo no pierdo el tiempo aquí sufriendo con el dulce, ¿vale? Es decir, me pongo a hacer otra cosa. Y se ponían a jugar en otra cosa y se despreocupaban del dulce. Y luego llegaban y tenían 2 dulces. Habían aprovechado el tiempo. Se habían ocupado de otra cosa mientras, y cuando volvían al dulce, el dulce se había multiplicado, ¿vale? Bien, cuando siguieron a estos niños a lo largo de los años, son estudios prospectivos, cuando les siguieron a lo largo de los años, se dieron cuenta que los niños que aguantaban, ¿vale?, los niños que no tenían ningún problema en esperar esa media hora a que les trajeran los dulces, les iba mejor en la vida, ¿vale? Entonces, vosotros veréis mejor en todos los sentidos, es decir, que la autopercepción de felicidad era más alta, que la autopercepción de éxito era más alta, ¿vale? Entonces vosotros veréis con esa frustración absurda de estarte fijando en todo lo que no puedes hacer, en vez de estar decidiendo lo que sí puedes hacer en una situación. Desesperado porque no puedes salir, ¿vale?, con agua caliente y con comida desesperado de verdad porque no puedes salir, ¿vale? Entonces, para quien le pase esto, es una oportunidad única. El problema no es que no puedas salir, el problema es que tienes una baja tolerancia a la frustración. Y entonces tienes una oportunidad única para ejercitar la frustración. ¿Y cómo se ejercita la frustración? Aprendiendo de esos niños que cambiaban el foco. No ponían el foco en lo que no podían hacer, sino que buscaban otra cosa que hacer mientras. Y la vida te premia, ¿vale? Bien, espero que esté esto claro, porque me lo he encontrado mucho, esa desesperación. Esta es otra cosa importante de la que aprender, que también me lo he encontrado mucho, que es la ansiedad. Me habéis hablado muchos de ansiedad, de tristeza, de depresión, ¿vale?, de falta de atención. Todo esto está comunicado, y esto hay mucho que aprender, por ejemplo, de la mentalidad de la gente que vive en submarinos, ¿vale? Esto no lo estoy diciendo porque además el encierro yo no sé lo que durará y pasará, y llegará un momento, más tarde o más temprano, que todo esto pasará a la historia. Pero si aprendís ciertas cosas aquí, si aprendéis a manejaros de determinada manera en esta situación, eso os va a servir para toda la vida, ¿vale? Lo que estoy diciendo no son cosas que sirvan solo en situaciones excepcionales como esta, sino que os van a servir para toda la vida. Entonces, bien, la mentalidad de submarino, ¿vale?, de la gente que está en un submarino. ¿Cómo logra mantenerse bien mentalmente la gente que está en un submarino? O las monjas de clausura, que de esto saben mucho, ¿vale? Entonces, hay que entender una cosa. La depresión, ¿vale? La depresión, esto no sé si lo habréis oído mucho, dice esto es de un psicólogo, pero no me acuerdo cuál era su nombre, lo siento, no es mío, ¿vale? Decía, la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, ¿no? No sé si algunos habréis oído esto. Bien, ¿cuándo nos empezamos a deprimir? Cuando empezamos a mirar hacia el pasado, es decir, nos empezamos a lamentar de lo que no hemos hecho, o de lo que hemos hecho, o de lo que hemos perdido, o fíjate, el mundo ya no va a volver a ser lo que era, ¿cuándo vamos a poder salir? ¿Vale? Todo lo que se ha perdido en la batalla, ¿vale? Cuando tú piensas todo lo que has perdido en la batalla, entras en depresión,
¿vale? La ansiedad, ¿cuándo viene? Cuando tu cabeza se te dispara hacia adelante, es decir, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Yo necesito salir. ¿Y qué va a pasar luego? Y vamos a volver a tener trabajo. Y se va a volver a poder hacer, no sé qué. Se va a volver preguntas sobre lo que va a pasar, ¿vale? Ansiedad. Entonces, siempre que la cabeza se vaya para atrás o se vaya para adelante, hay que cogerla, ¿vale? Como un caballo y traerla ¿dónde? Aquí. ¿Qué coño decido hacer yo ahora mismo aquí? Con estas circunstancias y con estos límites vitales que tengo ahora. ¿Qué coño decido hacer aquí con esto? No fijarme en lo que todavía no existe. No estarte preguntándome en lo que va a venir, que ya te lo encontrarás y ya decidirás cómo lo gestionas, ni en lo que has perdido, que ya lo has perdido, coño. ¿Qué haces ahora? Porque si no te ocupas de lo que haces ahora, también estás perdiendo ahora. Estás perdiendo el tiempo 2 veces. No lo hiciste entonces y tampoco lo estás haciendo ahora. Como un gilipollas. Pierdes 2 veces. Y entonces en un futuro te volverás a preguntar, ay, lo que no hice entonces cuando me estaba lamentando por todo lo que no había hecho antes. ¿Vale? Bien. Entonces la tristeza, la depresión y la ansiedad, ¿cómo se corrigen? Volviendo. Eso no quiere decir que a todos nos puede pasar en algún momento. Todos tendemos, y esto es natural, no me vaya a parecer ahora que es que los seres humanos somos así y nuestra mente se va a veces para adelante, a veces para atrás, pero aquí está el eje rector y este es el eje mágico, ¿vale? Esa parte de nosotros que se da cuenta de lo que está haciendo la mente y vuelve a traer la mente al redil. La controla y la trae aquí y se pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Vale, pero ahora mismo, ¿qué puedo hacer? Y aquí es cuando entra la atención, ¿no? Muchas personas también me habéis preguntado por la falta de atención, que os cuesta enfocaros, ¿vale? Que os cuesta concentraros en algo. Y esto siempre tiene que ver con eso. La mente se va para allá, la mente se va para acá y empieza a divagar. Y esto es una de las cosas que saben en los submarinos. No dejes a la mente divagar nunca. Oh, ¿vale? Que se va a tomar por culo para atrás o para adelante. Estate concentrado en el ahora. ¿Y cómo nos concentramos en el ahora? Teniendo un proyecto, el que sea, aunque sea una tontería. Algo en lo que enfocarnos. Tenemos un sentido, acordaos. Esto lo decía Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, ¿no? Viktor Frankl era un psicólogo que estuvo en Auschwitz. Y cómo se dio cuenta que la gente que salía adelante, la gente que sobrevivía mejor, que no se dejaba morir, era la gente que tenía un sentido, es decir, que había decidido un para qué, que tenía un para qué vivir, que tenía una dirección, que estaba deseando salir de allí para hacer una determinada cosa y que incluso allí ya estaba concibiendo y preparando, aunque fuera aquí, lo que va a hacer después. Estaba ideando, tenía un sentido. Y esa era la gente que no se dejaba morir, ¿vale? Si había gente capaz de hacerlo en Auschwitz, por favor, ¿vale? Por favor. Bien. No sé cómo vamos de tiempo. Esperar que lo vea un momento para que esto no se corte, ¿vale? Bien. 7:20, pues tenemos que ir terminando, ¿vale? Para asegurarme de que el vídeo no se corta y luego se queda aquí fijado y lo podéis ver durante 24 horas más, ¿vale? Porque a veces me han dicho que el Instagram es un poco traicionero y si apuras mucho el tiempo y cortas ahí apurándolo, hay casos de que el vídeo ha desaparecido y no me quiero arriesgar a que eso pase, ¿vale? Entonces, bueno, os quería hablar de dinero porque mucha gente me ha comentado problemas de dinero. Esto es un tema muy vasto, ¿vale? Pero ya lo tendremos que dejar para otra ocasión y ya me diréis si de verdad esto es algo que os interesa en masa, ¿vale? El tema del dinero. Entonces, os quería leer algo antes de terminar, ¿vale? Que es un pasaje de las meditaciones de Marco Aurelio, ¿vale? Y con esto terminamos, ¿vale? Dice, ¿qué es lo único que puede facilitarle su viaje en este mundo? La filosofía. Esta consiste, pues, en velar por el Dios que reside en su interior, de suerte que no reciba ni afrenta ni heridas,
que no se deje arrastrar por los placeres ni por los dolores, que no haga nada a la aventura, que no emplee los embustes ni la hipocresía, que no cuente nunca con lo que otro haga o deje de hacer, que acepte todo lo que le suceda o que le corresponda como procedente de su mismo origen, y, en fin, que aguarde la muerte sin inquietud, no viendo en ella más que una disolución de los elementos que constituyen el organismo de todo ser vivo. Si estos elementos no sufren daño alguno al transformarse perpetuamente de un estado a otro, ¿por qué han de inspirar desconfianza y temor? Todo esto se halla regido por la naturaleza. Luego no hay ningún peligro. Luego no hay ningún peligro. Espero que os haya servido. Esta vez también. Ya me contaréis. Y nada, que muchas gracias por estar ahí y por el calor que siento, que ya sois como ya tengo ganas de hacer otro. Bueno, ya veremos cuándo puede ser. Que nada, muchas gracias por estar ahí y fuerza mágica. Chao.